Hey amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su podcast Voces del Desierto. Soy Mike Lagos y estoy muy emocionado de poder estar nuevamente con ustedes. El último episodio que tuvimos fue increíble. Dios nos regaló una experiencia muy linda de poder grabar con Alex San Pedro y con Academia de la Biblia allí en Valencia, España, y tuvimos un tiempo muy especial con ellos. Este último tramo del podcast, en este último el lapso de tiempo del año. Dios nos regaló cosas increíbles y sé que Dios está haciendo algo muy especial con este podcast y quiero agradecerles a ustedes por todo su apoyo, porque gracias a ustedes, gracias a su esfuerzo, a su apoyo, a la interacción en las redes sociales, podemos ver que el podcast crece y va adelante. Y en este día tengo un gran honor, un gran privilegio de tener en Voces del Desierto a una de las voces que al menos en lo personal considero de más peso durante los últimos años en cuestiones de predicación a jóvenes, adolescentes, ministrar a esta nueva generación. Y por ahí tuvimos alguna encuesta que les preguntaba a qué personas, a qué amigos, a qué predicadores les gustaría tener en Voces del Desierto, y su nombre una y otra vez resonaba y me decían, Mike, tienes que traer a Voces del Desierto a Sebastián Franz. Amigo, Dios te bendiga, qué placer, qué privilegio y qué sueño que estés aquí en mi casa, en Voces del Desierto. Esta es mi casa virtual, así que bienvenido, amigo. Mike, qué gusto para mí, el honor es mío. A mí me encanta conocer gente. Siempre digo que en los últimos años todos los amigos que hice fue a través de una pantalla. Así que igual contigo, Mike. Gracias por la invitación y es una honra poder estar acá. Sí, la verdad que no nos conocemos personalmente. Hace poquito tiempo nos empezamos a seguir por redes sociales en algunos de mis viajes que yo he hecho para Estados Unidos. Debo también reconocer, y aquí le tengo que dar ese punto a mi esposita. Ella fue la que me presentó tu ministerio. Ella me dijo, mira, mi amor, deberías de escuchar el podcast de Sebas y su esposa. Ella es fanática de Bae Podcast y ella me puso un reel. Yo realmente te empecé a seguir por un reel en Instagram. Me puso un reel y desde ese momento yo dije, ¿quién es este chico? O sea, ¿quién es ¿Quién este? es ese? Decimos acá en Ay, ay, México ay. de cariño, ¿no? Este güerito, ¿no? ¿Quién es Sí, este güero. este güero que la está rompiendo en Instagram, en Facebook, en YouTube también, en TikTok? ¿Quién es Sebas Franz? Amigo, la verdad que no tengo mucha noción de tu vida, de tu historia. Sé algunas cositas, algunas pinceladas, cositas que pude ver por internet, pero me encantaría que tú nos abrieras tu corazón y nos dijeras quién es Sebas Franz, quién es ese chico que la está rompiendo en redes sociales, en Instagram. ¿Quién eres, amigo? Sí, bueno, para los que no saben, yo nací en Argentina, pero me crié en Paraguay, ahí en la frontera con Argentina, en una ciudad que se llama Encarnación. Entonces, básicamente crecí en los dos países, Argentina y Paraguay. Soy hijo de pastor, mis padres son pastores, entonces soy el famoso hijo de pastor. Siempre digo, mi mamá por poco no me parió en la iglesia ahí, le dio el tiempo para llegar al hospital, pero bueno, crecí en el camino del Señor desde pequeño, iba a la iglesia, tengo cuatro hermanos, yo soy el mayor de los cuatro. Actualmente todos estamos viviendo acá en Estados Unidos, en el estado de Oklahoma. Estamos juntos con mi esposa y mis padres pastoreando una iglesia. Al mismo tiempo, con Andrea estamos llevando adelante el ministerio, volviendo a la esencia, porque en realidad VAE Podcast nace del movimiento Volviendo a la Esencia que Dios puso en nuestros corazones hace un montón de años. Entonces, de ahí fue que salió el VAE Podcast. Pero así resumiéndote rápido, un poco de mi historia, como decía hoy, yo crecí en la iglesia, entonces, desde pequeño siempre tenía el conocimiento de Dios, pero capaz muchos se van a identificar con esto, aunque yo nací en la iglesia, mi relación con Dios y mi conocimiento personal de Dios era muy escaso, muy bajo.
Yo me acuerdo que cuando era adolescente yo iba a los grupos de jóvenes porque me encantaba salir a comer con los muchachos después del grupo. Entonces, bueno, por eso me iba a la iglesia, pero nunca tuve como una experiencia muy personal con Dios. Eh, Cuando cumplí 14 años pasé por algo muy difícil en mi vida. Esto a veces, bueno, no sé si ya lo conté en el podcast alguna vez, pero mi pasión era el tenis. Yo desde Wow. chiquitito me apasionaba el tenis. No sé, mi mamá me dijo que ya desde niño yo agarraba las raquetas y quería pegar todo. Eh, entonces, desde chiquitito mis padres me metieron en escuelas de tenis. Entonces empecé a crecer y el tenis se hizo mi pasión. Empecé a practicar, a practicar, a practicar, hasta que bueno, se volvió mi sueño ser un tenista profesional. Wow. Cuando era adolescente, tenía 14, 15, 16 años, entrenaba 8 horas por día, Wow. todos los días. Menos el fin de semana que descansaba, pero bueno, yo me veía, ahí vamos, está cumpliendo mi sueño, y gracias Dios, pero ahí como sea, gracias Dios. Eh, pero cuando tenía alrededor de los 15, 16, un tiempo empecé a tener un dolor en mi cadera izquierda. Entonces fui al doctor, hicieron unos rayos X y cuando el doctor vio los resultados del rayo X, me dijo de una, sí, sin pelo en la lengua, como decimos, Sebastián, ya no puedes caminar más. Así. Wow. Y me acuerdo que estábamos con mi papá y nos miramos y dijimos, ¿y qué hacemos? ¿Qué hago ahora? Y sentí como que mi mundo o sea, literal, en menos de 24 horas, mi mundo se me cayó, mis planes, mis proyectos, mis sueños, Tremendo. todo. Me dijo el doctor, bueno, que tenía una enfermedad en la cabeza del fémur que era bastante grave, donde literalmente ya no podía caminar si es que no intervenían quirúrgicamente. Y la cirugía era una cirugía muy grande, donde aun si la cirugía salía exitosa, ya no iba a poder volver a hacer deporte por el resto de mi vida. Entonces, bueno, imagínate, yo tenía 15, 16 años, me dan esa noticia y fue como una bomba. Pero llegamos en casa, yo llegué súper mal y oré a Dios. Y mi oración fue, Señor, ¿por qué a mí? Mm. ¿Por qué a mí? Y empecé a sacar mi lista de buen hijo de pastor. Señor, voy todos los domingos a la iglesia. Señor, nunca robé. Señor, yo, por lo que yo sé, soy una buena persona. Y empecé a sacar, ¿verdad? Y ni una respuesta de parte de Dios y nada. Y pasado unas semanas, a partir de ese día de la cita con el doctor, me dieron unas muletas porque ya no podía caminar, literal. Y el doctor me dijo, mira, la única solución para esto es una cirugía, esto no se sana por sí solo. Entonces empecé a usar muletas y un día, después de un par de días, dije, me acuerdo haber hecho una promesa a Dios. Le dije, Señor, yo no sé si vos estás ahí o no, qué onda, pero le dije, Señor, si vos me sanás de esto, aunque yo esté sano, yo voy a dejar el tenis y te voy a servir. Wow. Y esa fue mi oración y oré, 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 oré y nada. Oraron pastores por mí y nada. Oré a mi familia y nada, nada pasaba. Y agarramos un día después ya esto ya creo que 2 meses después de estar con muleta y no poder caminar, mi papá una noche me dice, vamos a hacer algo, me dice. El doctor me dijo que si yo dejaba de usar muletas, se iba a hacer peor la condición. Entonces me dijo mi papá, mañana a la mañana te vas a despertar y vas a caminar. Vas a tirar las muletas y vas a empezar a caminar. Y yo creo que le quedé mirando, mi Qué papá fuerte. también loco de la fe, Wow. y me dijo, vamos a caminar sobre el agua, vamos a creerle a Dios. Era ir en contra de lo que la ciencia decía. Y tomamos esa decisión, el día siguiente me desperté, tiré las muletas literal y empecé a caminar. Yo tenía como 3 4 centímetros de diferencia en mis pies, entonces caminaba Wow. rengo Ok. a causa del problema. Claro. Y empecé a caminar, a caminar, a caminar y el dolor empezó a empeorar, a empeorar, a empeorar, a empeorar y llegué a un momento que ya estaba desesperado, llorando, no entendiendo qué pasaba, diciéndole, Señor, yo te creí, ¿qué está pasando? Y un día me despierto y voy caminando de mi cuarto a la cocina y cuando llego a la cocina, verá todo dormido, de repente me doy cuenta que no me dolía nada.
Y yo como dije, qué raro, dije, y caminé alrededor de la mesa de la casa, caminé en mi cuarto, me fui a la sala y no tenía dolor. Dije, pero no puede ser. Y no caminaba rengo, caminaba normal. Entonces, me acuerdo que una de las cosas que yo no podía hacer era andar en bicicleta. Salí afuera corriendo y agarré una bicicleta y me subí, empecé a andar y pude andar en bici. Loco, le llamé a mi papá, le dije, vamos a hacer una radiografía, fuimos a hacer una radiografía, fuimos al doctor, el doctor agarró y puso la radiografía vieja y la nueva uno al lado de otro y me dijo, se quedó un rato mirando, después salió y llamó a otros doctores con él y empezaron a ver entre varios doctores la radiografía, se dio la vuelta y me dijo, yo no sé si vos crees en Dios, pero acá pasó algo, me dijo. Qué fuerte, Y ya mi cadera qué me dijo, fuerte. podés, y me acuerdo el doctor me dijo, porque él sabía que era tenista, podés volver al tenis mañana, me dijo. Qué cosa. Y cuando me dijo eso, me acordé la promesa que yo había hecho a Dios, que le dije, Señor, si vos me sanás, te voy a servir. Y hasta el día de hoy puedo jugar fútbol, a mí me encanta el fútbol, me fui varias veces a jugar tenis, pero ese día tomé una decisión, colgar las raquetas. Para mí, colgar las raquetas, siempre digo, fue como Abraham cuando tuvo que salir de su tierra. Para mí, colgar las raquetas fue dejar mi pasado atrás, mis sueños, mis proyectos, lo que yo quería con mi vida. Pero fue loco porque en un periodo de 2, 3 meses, toda esa pasión que yo tenía por el tenis y el deporte, Dios fue como que la traspasó hacia él, la puso en él. Y bueno, y desde ahí empecé con esta pasión de poder eh, comunicar y ser, como me encanta el nombre de tu podcast, ser esa voz que clama en el desierto. Hey, el Señor está vivo, el Señor sana, yo lo experimenté, yo lo probé y vos lo podés experimentar. Entonces, bueno, esa es más o menos una historia así rápida Es de mi tremendo vida. porque, fíjate, sin haberlo planeado, tú sabes que no charlamos casi nada antes de este episodio. Eh, yo pasé una situación muy similar. Mis padres han sido toda la vida también pastores, después estuvimos como misioneros en España alrededor de 10 años, pero antes Wow. de irnos a hacer misiones a España, mis padres estuvieron pastoreando en una aldea, un pueblito muy pequeñito al sur de México. Y bueno, ese pueblo tiene mucha historia, ¿no? Pasaban muchas cosas, temas ahí, temas difíciles en el Ujú. contexto espiritual, ¿no? Todo lo que tiene que ver Sí. con esos lugares de selva, ¿no? Lugares ocultos, lugares así en ese sentido. Y todos los hijos de los pastores que llegaban a ese pueblo se enfermaban al punto que algunos inclusive habían muerto, ¿no? Entonces, Wow. yo fui víctima de una situación así, o sea, caí enfermo, me picó un mosquito que le llaman el dengue, pero me picó Sí. la especie que le denominan hemorrágico, ¿no? Que estás vomitando y es sangre y es horroroso, es terrible. Y recuerdo a Ujú. mi madre, ¿no? Así como tú mencionas a tu papi, pues enseñarte a caminar en fe. Recuerdo a mi mamá, yo tendría como unos 6 7 años, agarrarme de los brazos, yo estaba totalmente, pues ya al borde de la muerte, sin ninguna esperanza. La gente misma del pueblo le había dicho a mi mamá que muchos niños morían de esa enfermedad y como era un lugar muy inaccesible, tenías que entrar en caballos y esos días había llovido. Total, una situación muy catastrófica. Y Wow. madre me agarra me abrazó y me cargó y me dijo, hijo, haz un pacto con Dios, entrégale tu vida a Dios y si el Señor tiene misericordia de ti, dile que te sane. Y si Él te sana, prométele al Señor, haz un pacto con Dios, ¿no? Y yo recuerdo que a Mm. 7, 8 años vino una convicción de pecado muy fuerte, ¿no? Pues los pecados que yo tendría era pues ir a las maquinitas y a lo mejor robarme el cambio, no sé, algo así, ¿no? Y yo me sinceré con Dios y le dije, Señor, si tú me sanas, yo te voy a hacer. Y literal, Wow. como te pasó a ti, me pasó exactamente igual. El Señor me Wow. sanó de manera instantánea y yo quedé sano al día siguiente, me desperté como si nunca hubiera tenido nada, caminando sin Wow. hambre, con un semblante totalmente diferente. Entonces, estoy convencido que Dios nos marcó en nuestra Sí. infancia, ¿no? En nuestra adolescencia. Me llama mucho la atención la relación que tienes con tu padre. No sé qué tal con tu mamá, supongo que bien, pero he visto inclusive que en uno de tus podcasts
invitaste a tu papá y cuando yo te veía interactuar con él, no sé, me daba la sensación de que ustedes tienen una muy, muy buena relación. Y ahora que mencionabas que prácticamente él te empujó y te dijo, hijo, vamos a caminar en fe, vamos a creer en las promesas del Señor, como que eso que yo vi en tu podcast hablando con tu papá, de la manera en la que ustedes interactúan, que me dejó sentir eso, que ustedes tienen una relación. ¿Cómo es tu relación con tu papá, amigo? Me encantaría que, que abrieras tu corazón porque creo que esta es una generación que ha desvalorizado a los padres, que inclusive ha señalado a los padres y ¿cómo decirte? Como les hemos puesto a ellos la carga de nuestras frustraciones, ¿no? Es que yo soy así porque mi papá me trató así, es que yo tomé esta decisión porque en la infancia viví esto y esto y esto. Y entonces creo que es fundamental tener referentes. Por eso me encantaría conocer tu opinión, tu relación con Sí, tu papá. ¿Cómo es tu relación con tu papá, amigo? me gusta la pregunta. Tú sabes que nosotros, un poquito, voy a ir enseguida con mi papá, pero mientras hablaba se me venía esto de que vivimos en un tiempo, en una generación donde se le conoce como la era posverdad, Mm, post-truth le dicen acá en inglés, que dice que, según el diccionario de Cambridge y de Oxford, ellos definen esto como una era, una generación donde nosotros basamos nuestras decisiones en base a nuestras emociones y lo que creemos que por sobre los hechos y la mm, realidad. Eso es una generación posverdad. ok. Y es lo que estamos viendo ahora. Dice que la, la palabra posverdad, post-truth, incrementó un 2000% de Wow. uso en estos últimos años. Si lo pueden buscar en internet van a ver un 2000% Tremendo. incrementó esto de la posverdad. ¿Qué quiere decir esto? Es que, como vos decías hoy yo soy lo que soy porque siento que soy esto y listo. Yo creo lo que creo porque esto creo. Mm, Y pasamos por sobre mm, las verdades mm, de la vida que no cambian, ¿entendés? Y una de las verdades que no cambian es la honra a los padres. mm, Es una verdad que no cambian, por más que tú no sientas o tú dices, yo no creo en eso porque no me identifico con eso. No, no, no importa. Es una realidad que no va a cambiar, sea que creamos o no. La Biblia lo dice. O sea, imagínate, siempre mi papá me decía esto, acordate que es la primera promesa, el primer mandamiento con promesa. Y yo, ay, sí, papá, yo sé. Eh, pero yo creo que ahora que yo también soy papá, obviamente mi hijo Jeremías está chiquitito, tiene casi 6 meses, pero cuando lo veo y pienso en él, yo digo, me encantaría que él me honre a mí y que él, mm, o sea, que él sepa cuánto le amo. Él ni siquiera se imagina, ¿verdad? Lo mucho que le amo. Y él juega y cuando ya no quiere llora y porque quiere, y él, no, él vive su vida, pero si él llegara a saber cuánto yo le amo. wow. Y cuando veo eso, yo tengo que dar gracias, ¿verdad? A mi papá, a mi mamá, que realmente fueron una pareja que yo pude ver a Dios en ellos. Yo sé que mucha gente no tuvo esa realidad en su casa. Incluso muchos de mis amigos y personas que me asocio mucho durante el día al día crecieron en familias completamente disfuncionales. Y, y a causa de que crecimos a veces en familias disfuncionales, es lo que nos lleva a nosotros en el momento de tener una familia a ser disfuncional también. Mm, Porque emociones que no sanamos de nuestra niñez, hay un gran porcentaje que la vamos a volver a repetir con nuestros hijos. mm, mm, Entonces es muy importante esto de que si yo no crecí en una familia que funcionaba correcto a la palabra, a la voluntad de Dios, que yo pueda sanar esas heridas en mi corazón para que yo no repita la historia en mis claro. hijos, porque eso se va repitiendo de Mm, generación en mm, generación, se va repitiendo. Y yo, con mi papá, por ejemplo, bueno, para los que no saben, yo soy, ay, siempre me olvido correctamente, pero creo que soy la quinta o sexta generación cristianos. wow, increíble. Sí.
Mi tatarabuelo se llamaba Luis Franz y ellos inmigraron de Alemania a Paraguay, entonces eran todos alemanes y una de las historias que a mí me toca mucho el corazón era que mi abuelo, hace muchos años atrás, una vez yo estaba con él y me contó algo que me marcó mucho. Siempre esa historia me tenía acá en mi corazón y hasta hoy, que mi abuelo me contó que cuando él era niño, él se acercaba a su abuelo y mi tatarabuelo era violinista, tocaba el violín y dice que muchas veces mi abuelo se acercaba a él y cuando le miraba, él estaba llorando, dice que mientras tocaba. Y una vez le preguntó y le dijo, opa, ¿verdad? En alemán, opa, por qué lloras? Y dice que mi tatarabuelo le dijo, estoy orando a Dios que tus hijos, tus nietos y tus bisnietos sirvan al Wow, Señor. gloria a Dios. Y ese era mi tatarabuelo, ¿entendés? Y yo digo, Dios, ¿cómo la fe de un hombre puede marcar tantas generaciones? Y hoy yo hago la misma oración. Por mi tataranieto que anda a saber dónde va a estar, yo hoy ya estoy orando por él o por ella y le pido al Señor que les sirva a Dios. Y esto para los que nos están escuchando, nuestras oraciones no solo pueden cambiar nuestra generación, puede cambiar el resto de nuestras generaciones. Entonces, eso fue algo que mi familia me inculcó mucho, el poder de la oración. Mi abuelo me decía siempre, mi abuela era una mujer de Dios increíble. Ella falleció hace creo que es 4 años y medio, 5, pero ella siempre me decía, Seba, orá por tus hijos, orá por tus generaciones. Entonces, gracias a Dios yo pude ver esa, ¿cómo se dice? Esa coherencia entre mi familia, ¿verdad? Con Dios y con mi papá, bueno, nos llevamos súper, estamos trabajando juntos ahora, liderando la iglesia. Yo predico un domingo y él predica otro, entonces nos vamos turnando así y todo el tiempo estamos ahí mandándonos audio, che, estuve pensando esto en esta serie, hey, dale, y así. Entonces estamos juntos llevando la palabra, ¿no? Qué lindo. Me llama mucho la atención algo que mencionabas con respecto a sanar las heridas que hayamos podido sufrir en el proceso, porque claro, eh, digamos que en este punto, igual comparto un poquito tu experiencia, mi relación con mi papá es muy, muy buena y yo prácticamente lo considero a él como mi mejor amigo, pero Claro. no, digamos que no siempre fue así, ¿no? Pasamos procesos duros, procesos difíciles y acerca de lo que hablabas, ¿no? De esa posverdad, de vivir en una burbuja de falsedad. He visto últimamente mucho esa tendencia, inclusive como algo nocivo, de culpar ciertos aspectos de nuestros padres, de nuestros antepasados, y señalarlos por cuestiones que ellos hicieron. Pero una de las Mm, reflexiones que yo he hecho para mí mismo, que me ha ayudado mucho, es reflexionar sobre la infancia de mi padre, ¿no? Y cómo mi padre tuvo que afrontar cosas muy, muy difíciles. Bueno, en el caso de mi familia, mi papá viene de un contexto muy difícil en la Ciudad de México. Es sí, un hijo de una familia muy numerosa, creo que 8 o 9 hermanos, con un papá que fue alcohólico, pero una situación precaria muy complicada. Sufrió mucho su infancia, fue constantemente un sufrimiento, ¿no? Hasta que mi abuela conoce al Señor y a través de mi abuelita, bueno, pues toda la familia viene a los pies de Cristo. Mi wow. padre se convierte en adolescente. Claro, yo veo ese contexto y veo a mi papá y digo, mi papá hizo más de lo que hicieron por él conmigo. Mi papá sembró más de lo que alguien sembró en él. Mi papá Claro. hizo más por mí de lo que lo hicieron por él. Y eso ya es una ganancia y eso ya es una victoria, ¿no? Entonces, este punto de poder entender que nuestros padres, como decías, son un legado y que es tan necesario y es tan importante para las próximas generaciones verlos como eso, como hombres y mujeres que lucharon y padecieron cosas difíciles y que en cierta parte, si hoy nosotros estamos viendo el crecimiento de la iglesia, el avance del reino, en parte ha sido por lo que ellos sembraron
en nosotros, Eso, lo que ellos sembraron en nuestras vidas, ¿no? Creo que eso es bien sí, importante. es cierto, sí, es muy bueno. Yo siempre, nosotros con mi esposa, trabajando con los jóvenes, incluso hace un par de semanas, estuvimos recalcando justo eso a nuestros chicos, ¿verdad? Algunos de ellos son adolescentes, entonces le decíamos, hey, honren a sus padres, denle gracias. Porque a veces como jóvenes tendemos a tirarnos hacia mi papá no sabe nada, es ahí un viejo y no sabe, él no entiende lo que a mí me gusta. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Levantar una generación que honre a los padres es clave. Sí, y hablando de esto, amigo, hablando de estas nuevas generaciones, ¿cuál ha sido tu experiencia? Digo, sé que ya llevas varios años sirviendo al Señor en Estados Unidos, específicamente en Oklahoma. Y Ujú. esta semana, antes de poder tener esta conversación contigo, me metí un poquito ahí a stalkear tus redes sociales y vi que llevas ya bastante tiempo haciendo contenido para, por ejemplo, para YouTube, para algunos canales en redes sociales y veía tus primeros videos, ¿no? Bueno, de por sí te ves joven, ¿no? Pero más jovencito y tal. Y claro, entonces pensaba yo en todo ese proceso desde que tú llegaste, ¿te sentiste llamado de parte del Señor para servir en el área de los jóvenes, de los adolescentes? En ese sentido, ¿cuál ha sido tu proceso? ¿Cómo ha sido tu interacción en esta cultura, en la cultura norteamericana? Yo pues, conozco un poquito, no tan de lleno como tú, porque no he vivido en Estados Unidos, pero esporádicamente visito. ¿Cómo ha sido esa interacción? ¿Cómo puedes vislumbrar? ¿Cómo ves a esta generación? ¿Cuáles son esos retos que ves como esas nubes que se acercan de pronto y a veces te abruma lo que ves que viene, pero bueno, sabemos que hay victoria en Cristo, ¿no? Pero ¿cómo es tu percepción de esta generación y cómo tú lo estás viviendo? Sí, no, te fuiste a ver los videos primero, eso no se hace. Ay, De ay, aquí en ay, esos adelante van videos. a ir todos para allá. Ahora le vas a mandar a todos a ver. Qué loco. No, sí, yo me acuerdo, cuando llegué acá tenía 17 años, pero ya cuando tenía 16, cuando recibí el milagro de mi cadera, me acuerdo allá, ¿qué año habrá sido eso? 2014, 2015. Instagram todavía era más de fotos en ese tiempo, me acuerdo. Pero entonces yo en Facebook subía ahí un poquito de cosas, videos, o me acuerdo, hacíamos retos, challenges. Entonces, cuando llegué acá a Estados Unidos, yo tenía 17 años y vine a estudiar en la universidad, pero yo vine un par de meses antes de que empiece la universidad, entonces necesitábamos encontrar un lugar donde yo podía quedarme a vivir. Y una pareja de ancianos me recibieron, ellos son del campo, entonces dentro de su campo tenían como una pequeña granjita y dentro de medio un establo lento ahí, que era un galpón donde ponían todos los tractores, ahí me quedé. Y no conocía ni un ser humano en Oklahoma, nada, nada, nada. Entonces me quedé Pasó ahí. como Superman cuando cayó del meteorito. Así, bro, si quieres tener una imagen de cómo era donde yo vivía, así era. Campo, Wow. nada en el medio de Oklahoma. Entonces, bueno, llegué ahí, mis padres me dejaron, lloramos todos, pero bueno, entendíamos que era algo de Dios, de venir acá. Yo vine a Estados Unidos por obediencia a Dios, porque cuando llegué cuando estaba en Paraguay, fue la primera vez que yo sentí que Dios me dijo claritamente, Estados Unidos tiene que volver a la esencia, tiene que volver donde empezó, tiene que volver a humillarse delante del Señor y volver a buscar al Señor, porque el Señor quiere hacer algo en este país. Y yo tenía, me acuerdo, 16 años, yo decía, volver a la esencia, Estados Unidos, ¿de qué? Y después empecé a entender la historia, a estudiar la historia de este país y ver cómo está ahora y empecé a entender el mensaje. Entonces yo vine por obediencia y me costó un montón, me acuerdo los primeros meses quería volver, pero al llegar acá, después de estar 4 meses aquí, me llama un pastor de una iglesia americana y me dice, hey, me enteré que estás por acá, conocí a mi papá
y me dijo, tenemos un edificio en el centro de la ciudad donde están toda la zona de los hispanos que ya no vamos a usar y quería saber si quieren ustedes. Así de la nada me dice, y yo venía con la palabra y venía días que le decía al Señor, ¿cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿Cómo? Y este Señor viene y nos entrega una iglesia hermosa en el centro de la ciudad y ahí empezamos la iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, los primeros años estaba bastante solo, la iglesia de Paraguay, porque mi papá tiene una iglesia ya, mandaba líderes cada 6 meses y yo estaba con ellos y aprendí un montón de cada pareja que venía, aprendí muchísimo, pero así fue como empezó volviendo la esencia y me acuerdo que cuando lo decidí empezar, armamos todas las invitaciones por redes sociales, Red Cool y volviendo a la esencia, Oklahoma City, 7 p.m., te espero, qué sé yo, y invité todo y vino un joven. Wow. Eh, que hasta el día de hoy se llama Alan, siempre lo menciono porque está ahí full ahora, pero Wow. lo que sí, un año invité y hablaba y me quedé casi el año entero solo con él. Fue un año que veníamos y yo aprendía todo y ahí estábamos, Alan y yo. Ese Wow. era el grupo de jóvenes. Y ahí fue Y cuando el perdón, Señor, perdón sí, que te interrumpa, amigo, pero esto es muy, muy, muy fundamental porque, claro, uno ve a Sebas Franz en Instagram y eres, yo creo que de las personas más virales en el ámbito cristiano que más rápido ha crecido, ¿no? En los últimos años. No sé cómo te percibas a sí, ti mismo, pero al menos los que estamos desde afuera así lo vemos. Pero pensar que Sebas Franz del 2022-2023 con más de 500,000 de reproducciones por Reel, estuvo en un tiempo predicándole a un solo joven. Wow, eso, amigo, es increíble. Continúa, continúa. es fácil decirlo. Vos sabés que yo a veces cuando cuento pero fue muy difícil porque tampoco, yo me acuerdo en ese periodo yo estaba de novio con mi esposa, pero ella vivía en Paraguay, entonces teníamos relación a distancia. Y muchas veces yo le llamaba llorando, diciendo, ¿será que hice caso bien a Dios? ¿Será que el Señor va a hacer la obra para mí que estoy mal? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Y me venían muchas dudas, muchos miedos. Y también fue un periodo de mi vida donde Dios trató muchas heridas emocionales que yo tenía en mi corazón. Fue un desierto, brother, donde yo pasé por todo, pasé por mucha tristeza, pasé por ansiedad, pasé por miedo, pasé por épocas donde tenía ganas de tirar todo y volverme a Paraguay. Pero aún en medio de ese tiempo me acuerdo lo que me sostuvo fue lo que Dios me había hablado, lo que Él dijo que iba a hacer. La palabra de Dios fue mi ancla, literal. Yo, cuando ya no sabía qué hacer, yo abría mi Biblia y volvía a leer ese versículo o todas las promesas que Dios me había hablado y decía, Señor, tú dijiste, tú lo vas a hacer. Entonces, ahí empezamos, ¿verdad? Con eso. Y bueno, yo siempre, después hace muchos años, venía subiendo videos en Instagram, tratando de, siempre con este mismo mensaje, tratar de contagiar a esta generación. Ese es nuestro propósito. Con Vibe Podcast queremos contagiar esto. Eh, Mi sueño es ver no una generación, sino muchas generaciones volviendo a Cristo. Que sea título de noticias en los diarios, en la televisión, miles de jóvenes vuelven a Cristo. Eso quiero ver, que esta generación vuelva a poner su mirada en Jesús. Pero como vos decías, empieza con uno, empieza con una fidelidad en lo poco. A veces pedimos tanto a Dios y esto es el peligro de las redes sociales que constantemente estoy diciendo. Miramos personas que capaz Dios lo está levantando y no vimos los valles de años de sombra y de muerte que tuvieron que pasar. Y, y yo creo que lo más peligroso que puede haber es que Dios nos lleve a un lugar alto, nos dé alguna plataforma o algo sin haber pasado por el valle. Puede ser nuestra ruina. Entonces, animar, ¿verdad? Yo siempre le animo a los chicos, hey, sé fiel con lo que tenés en tu mano. Dios cuando le llamó a Moisés, le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo, y me encantó eso.
¿qué tienes? Y Moisés miraba y tenía un palo, pero Dios veía más que un palo. Dios veía el instrumento que iba a abrir el Mar Rojo en dos. Dios veía el instrumento que iba a sacar agua de una piedra. O sea, Moisés veía un palo. Dios veía un instrumento de liberación para el pueblo de Israel. Entonces, yo siempre digo, ¿qué tenés en tu mano? Nada. No, sí, siempre hay algo, siempre hay algo. Qué sé yo, vos sentís que Dios te está llamando a empezar un podcast o a compartir el mensaje. Empezá con tu celu, empezá con cualquier cosa, pero empezá con lo que hay en tu mano. Sí, y siempre, yo digo esto, siempre haciendo un rayo X de tu corazón semanalmente. Eso es algo que nunca debemos dejar de hacer, aún estés en el valle o en la punta de la montaña. Todas las semanas tenemos que hacer un rayo X de nuestro corazón y ver cuál es la motivación detrás de nuestra acción. Eso es clave, porque a veces nos podemos confundir y decimos, estoy sirviendo a Cristo y no está sirviendo, no estamos sirviendo a nosotros, a nuestra imagen. Entonces es un desafío, ¿verdad? Para esta generación, esto de las redes. Sí, cuando mencionabas tu inicio y cómo en muchas ocasiones tuviste la intención de tirar la toalla, nuevamente me identifico mucho. Y cuando mencionabas a tu esposa, creo que gloria a Dios por nuestras esposas, ¿no? Gloria a Dios Ay, sí. por esas mujeres que desde antes de casarnos con ellas fueron literalmente luz en medio de la oscuridad. Yo me acuerdo, igual, yo llegué a México después de haber estado viviendo en España todo este tiempo, después de terminar mis estudios, regreso y empiezo a predicar. Mis padres, como misioneros, yo les apoyaba mucho lo que aquí llamamos Sí. giras de promoción misionera, ¿no? El misionero regresa y está durante un periodo recorriendo iglesias, hablando de los proyectos para recaudar fondos y volver nuevamente pues al campo Ajá. misionero, ¿no? En el 2011 yo regreso, ya había conocido a mi esposa, nos conocimos por Facebook, así que le tenemos un cariño muy especial a Mark Zuckerberg y a todo esto. Ay, ay, ay. Pero nos conocimos así por redes sociales y ya éramos muy amigos. Cuando yo llego a México nos hacemos novios y yo me dedico a predicar en pueblitos. Me acuerdo que me tocaba ir a lugares pues en camiones, en moto, en lancha. A Claro. veces me llevaban a lugares un poquito inaccesibles en todo tipo de transportes, ¿no? Y también pues en condiciones difíciles. Y nunca se me va a olvidar porque justo cuando ya llevamos como 2 años de novios. Yo tenía muchas ganas ya de casarme. Cada vez que volvía a ver a mi esposa y me tenía que despedir de ella, eso era un mar de Ay, lágrimas, sí. llorando, y ay, ¿por qué? Y tal. Entonces ya no veíamos ya no veíamos sentido de estar separados. Pero yo me acuerdo que hice una oración muy sincera al Señor y en uno de esos viajes, en uno de esos pueblitos donde estuve predicando, yo le dije al Señor, Señor, ya me quiero casar, pero tengo un problema. El problema es que no tengo dinero, no tengo, mi cuenta está a menos cero. Y yo le dije algo muy clave al Señor. Le dije, yo me preparé para servirte a ti. Tú eres mi jefe. Y yo te pido a ti, Señor, ayúdame. Sí. Y recuerdo, Sebas, no sé si tú creas que Dios habla o no habla, pero yo creo que Dios habla. Y no te puedo decir que me habló como una voz audible, sino más bien fue un Ajá. pensamiento, la mente, algo muy fuerte en el corazón. Y Dios me decía, Ilse, así se llama mi esposa, me decía, Ilse y tú son mi proyecto. Y así como el Wow. mundo invierte en sus proyectos, yo también sé invertir en mis proyectos. Yo voy a invertir en ustedes. Ustedes son mi proyecto. Wow. Y cuando Dios me dijo eso, Sebas, yo me armé de una fe increíble, me transformé y recuerdo que con el dinero que junté en esa pequeña gira de predicaciones, llegué aquí a Monterrey, compré el anillo de compromiso y al poquito tiempo le pedí que se casara conmigo y bueno, lo demás ya es historia, ¿no? Entonces podemos cerrar con esto, amigo. ¿Qué tan importante para ti es tu esposa? ¿Qué tan importante Oh, para ti es esa mujer que Dios te dio? ¿Qué tan importante es su consejo? ¿Qué tan importante son sus advertencias? ¿Qué tan importante es cuando ella te mira y tú sabes, porque yo sé que tú sabes, porque yo lo sé también? ¿Qué tan es importante es cierto. cuando ella te mira de esa forma y casi puedes leer su mente?
¿Qué tan importante es para ti tu esposa, amigo? No, yo siempre digo que yo no hubiera estado aquí si no fuera por ella. Mm. Así de simple, literal. Yo no estuviera haciendo esto que estoy haciendo y no hubiera logrado esto que estoy logrando si no fuera por Dios y por mi esposa. Mi esposa realmente, a mí me gusta porque las mujeres, yo siento que Dios les dio como un extra sentido, ¿verdad? Que ellas ven más allá de lo que nosotros vemos. Con mi esposa siempre me pasa eso cuando vamos a empezar un proyecto o tenemos algo planeado para VAE, la iglesia o algo, siempre le escucho a ella lo que tiene para decir porque es increíble las veces que ella me dice, Seba, yo siento esto, esto y esto, siempre es así como ella decía. Y yo creo que también es humildad, ¿no? Aprender a escuchar, aprender a no querer hacerlo todo con tu fuerza, sino saber decir, hey, ¿qué opinas vos? Nosotros con mi esposa, a mí lo que me gusta de mi esposa es que todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Eh, o sea, el podcast, Vai acá en Oklahoma, o sea, todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Siempre nos encantó eso, servir a Dios juntos, donde vamos, donde predicamos, cualquier conferencia, lo hacemos juntos, porque yo creo que realmente obvio, Dios, que estoy, como decimos allá, pureando a mi esposa, decimos en Paraguay, quiere decir como levantándola, pero realmente Dios a mí me honró con mi esposa. Yo estoy tan agradecido con como ella, incluso hasta el día de hoy, muchas veces cuando tengo que tomar decisiones delicadas respecto al ministerio o algo, siempre ponemos en oración y ella me dice, y siento decirte esto, y cuando estoy mal también, muchas veces cuando estoy mal y bajo, y es increíble, hay veces que, porque la realidad es, esta vez uno ve a la gente en las redes sociales o me ve a mí, y o a vos o a cualquier pastor y dice, wow, ese pastor debe vivir en las nubes, debe en la gloria de Dios, nunca debe tener problema, y no, claro que no, o sea, tenemos muchísimas cosas que estamos batallando, desafíos, luchas, y en mis momentos más bajos, mis momentos más difíciles, cuando ya realmente uno no sabe qué hacer, es increíble cómo Dios usa a mi esposa para levantar mi ánimo, levantar mi corazón. Así que yo creo que es demasiado importante. Sí, comparto cada palabra que mencionas y lo afirmo porque pues desde el comienzo igual, cuando el Señor me llamó junto a ella a servir, tenemos un ministerio distinto al de ustedes. Nuestro ministerio es un ministerio de predicación itinerante, vamos pues, donde quiera que Dios nos lleva, nos hablan, nos invitan, vamos allí a compartir. Casi estamos enfocados en la ministrar a jóvenes, ¿no? En campamentos, Ya, eventos de este tipo. También pues tenemos nuestra iglesia local donde asistimos y somos parte de la iglesia, pero he visto eso, ¿no? He visto esa cobertura de parte de mi esposa, ¿no? Y en los momentos, como tú dices, en los momentos más complicados, más difíciles, cuando se supone que el gran predicador, el gran pastor tiene que sacar el de la ungido. casta la fe, ahí uno está todo, pues ahí hecho pedazos, montones de circunstancias, y ahí es donde dicen, ah, vamos, o sea, vive lo que Sí, predicas, ¿no? Por ejemplo, ahora que se vino la pandemia, ¿no? Y todo se cerró, sí, nos embarazamos en plena pandemia, después de 7 años, mi esposa había perdido 3 bebés, después de 7 años, wow, el Señor nos concede pues que ella se embarace y Dios le habla de una manera muy fuerte y le dice, este es el tiempo, pues se embaraza wow, y yo con todo el temor, ¿no? No, ¿cómo te vas a embarazar ahora? No es el tiempo. Las finanzas, la pandemia, todo cerrado, un colapso, un caos. Y entonces ahí estaba la voz de mi esposa. Vamos, ten fe, cree en el Dios que predicas, cree, ten fe, que Dios nos va a ayudar. Y son esos momentos, ¿no? Donde uno verdaderamente valora lo que Dios nos ha dado y nos ha confiado. Y para cerrar, amigo, me encantaría que eh, le hablaras al corazón de muchos líderes. Este podcast lo escuchan muchos líderes juveniles
aquí bueno, el primer lugar donde se reproduce es aquí en México, pero también en Estados Unidos, en España se reproduce mucho, Centroamérica, y lo escuchan muchos líderes de jóvenes que constantemente están ministrando grupos juveniles, están predicando, están con proyectos, con anhelos en sus corazones. Y a lo mejor a veces, como bien dices, a veces las plataformas sirven, pero a veces también las mismas plataformas como que te desaniman, ¿no? Al ver la proyección de otros y ver lo poquito que uno puede hacer, o a los ojos humanos lo poco que uno puede hacer, o la trascendencia que uno puede tener. ¿Qué le dirías a un líder jóvenes, a un líder joven que está empezando a hacer sus primeros pasos en el servicio al Señor, en la predicación, en predicar en las calles, en servir en un grupo de jóvenes, viendo todo este panorama tan negro, tan oscuro que se ve? ¿Qué palabras podrías decirles como de ánimo, de aliento? Entonces con esto podamos cerrar también este episodio. Sí, yo creo que suena, eh, suena capaz fácil decirlo, pero eh, no mires los números, no mires números. Dios no mide el éxito en números. El Señor, el éxito de Dios es rotundamente al éxito del hombre. Y el peligro de muchos ministerios y de la iglesia es que estamos comparando el éxito de la iglesia como una empresa compara su éxito, con más ventas, más números, más alcance. Bien, éxito. No, en la iglesia no es así. En el ministerio no es así. El Señor, obviamente, la palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y quiere que todos, ¿verdad?, sean salvos, pero el Señor, el éxito, el verdadero éxito de Dios va mucho más allá que los números. Y yo como pastor, ¿verdad? Y como líder, y sé que muchos de los que están acá, pastores de jóvenes o líderes en iglesias, esto desmotiva demasiado el corazón del líder porque estamos constantemente comparándonos Mm, y buscando números cuando el Señor lo que está buscando es una generación fiel. Fíjate que Jesús nunca se preocupó por números. Incluso cuando vemos su ministerio, él se encargó de transmitir su ADN en 12 muchachos y ya está. Ya está. Yo siempre digo, me imagino cuando Jesús habrá llegado al cielo después de resucitar y al llegar allá, yo digo yo una historia, ¿verdad? Me imagino, llegó con los ángeles y los ángeles, Jesús, qué lindo lo que hiciste, moriste en la cruz, salvaste a la humanidad y todo el cielo bendiciendo a Jesús y levantándolo, exaltándolo. Y de repente capaz se le acerca un ángel y le dice, Señor, tengo una preguntita, le dice a Jesús. Y Jesús, sí, decime qué pasa. Si estos 12 muchachos, bueno, en realidad 11, si estos 11 muchachos no hacen lo que vos le mandaste a hacer, ¿qué pasaría? Y yo me imagino a Jesús mirarle, ver al ángel y decirle, pues bueno, si ellos no lo hacen, no hay plan B. O es plan A o es plan A. wow. O sea, Jesús, Jesús confiaba tanto en estos muchachos que dijo, ¿o son ellos o son ellos? Y tampoco es que uno a veces ve los apóstoles, los discípulos de Cristo y dice, wow, hombre de Dios ungido. No, uno le negó 3 veces, el otro le vendió, el resto salió corriendo. O sea que también tenías debilidades y todos. Entonces, como pastores de jóvenes y líderes, no nos preocupemos por los números, sino preocupémonos por los que ya tenemos en nuestras manos. Yo sé que a veces uno mira a los chicos que tenemos y me dice, para ay, Seba, si vos le conocieras a mis jóvenes, pero está bien, si Dios te los puso, es porque Dios te los confió a ti, para que tú formes a Cristo en ellos. Esa es la misión de todo pastor, líder, lo que sea. Nuestra misión es formar a Cristo en la gente. Y yo creo que si nosotros somos fieles con eso, el Señor te va a recompensar. Entonces, eso primero, no mires número y segundo, agárrate de las promesas de Dios. Constantemente repítelas, grábetelas, apréndetelas de memoria, escríbelas en las puertas de tu casa, como dice la Biblia. En toda tu casa rodea las promesas. Abraza esas promesas que Dios no es hombre para mentir. Y justo hoy subíamos en las redes sociales de que cuando Dios llamó a Abraham tenía 70 años, cuando llamó a Moisés tenía 80 años,
Y no te preocupes, una de las cosas que yo escucho mucho, ay, yo ya estoy viejo, para mí ya pasó, ya seguro conmigo a mi edad no va a ser lo que hizo con fulano, porque con fulano empezó a los 15, a los 20. No, mira, cuando estás en el tiempo de Dios, Dios puede hacer algo que debería tomar 20 años en 6 meses. O sea, para el Señor no existe el tiempo, Él no usa reloj, en el cielo no hay reloj. Entonces, confiar en el tiempo del Señor, yo creo que eso es algo que puede traer mucha paz a nosotros como líderes. Justo apenas hace unos 2, 3 días estaba platicando con un amigo misionero. Ellos tienen un proyecto ahora Túnez, pero estuvieron en Filipinas. Y me decía acerca de la parábola de la oveja perdida, ¿no? Dice que dejó a las 99 y que fue por esa oveja, ¿no? Y él hacía mucho Sí, énfasis en la idea de que Cristo ama a lo individual, a la persona y que se preocupa por por la persona, no tanto por el número, porque literalmente dice que dejando a las 99 y ahí él analizaba un poquito ahí el contexto y todo el original y decía que no las dejó resguardadas, sino como que a las 99 parece aparentemente que las haya abandonado y se fue por la única que faltaba, ¿no? Entonces eso te habla de que el amor de Dios, la pasión de Jesucristo es tan profunda que él ama al individuo, ¿no? Él va por uno. Y en esta sociedad que todo lo quiere cuantificar, cualificar, métricas y todo, como decías antes, ¿no? sí, Tenemos el concepto de empresa, de números, de éxito humano, pero el éxito humano es uno, el éxito de Dios es uno, ¿no? El éxito de Dios es el alma, el éxito de Dios es la ujú, persona por pequeña o por separada o por alejada que parezca que esté, el amor de Dios va por esa persona y me encanta sí. verlo, ¿no? Y ahora cuando lo mencionas, me refresca también este pensamiento. Pues amigo, no quiero quitarte más tiempo, sé que, bueno, todavía tu jornada sigue, pero verdaderamente te agradezco. Gracias por darte este espacio, gracias por robarle espacio a tu hijo, a tu esposita, el ministerio que Dios te ha dado y darnos estos minutos para conocerte, al final conocerte y de verdad tenía muy buenas sensaciones de ti, pero ahora al escucharte, al conocerte, al ver tu corazón, wow, la leyenda se hace más grande. No, gracias, gracias a vos, Mike, de verdad. Creo que tremendo trabajo lo que están haciendo. También te estuve stalkeando, no solo vos a mí. Ah, ok. Así que eh, sigan así, necesitamos más gente como ustedes. Y ese es nuestro trabajo, honestamente, ¿no? El tuyo y el mío es levantar líderes que cuando nosotros partamos, ellos sigan con este trabajo de llevar el reino. Así que para mí un honor estar con vos acá. Gracias. Gracias, amigo. Bueno, pues vamos a dejar todas tus redes sociales aquí en la cajita de descripciones de YouTube y bueno, también cuando subamos algunos reels o en Instagram o en la mayoría de redes sociales, vamos a poner tus redes sociales para los que aún no te siguen, que serán muy poquitos, pero para los que aún no siguen tu perfil, tu podcast y bueno, también darte las Gracias. gracias por tu podcast y ese refresco que es cada semana escucharte a ti y a tus cositas. Así que, amigo, un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Muchas Igual, gracias por este tiempo. gracias, Mike. Un abrazo.